Recomendaciones, literatura que perdura y que pasa. Y vuelta de hoja, El Señalador, de Así son las cosas. Necesitamos este descanso que nos propone a esta hora de tanta información rodando en la mañana. Ricardo nos va a hacer parar la pelota. ¿Cómo va? A ver si es posible. Vamos a comenzar, o voy a comenzar con una breve referencia a un libro que he leído. Me alegra que al final hayas decidido quedarte, comenta Antonio al volante, metiendo la directa para enfilar el primer tramo de la carretera hasta Lobreña, donde comienza la serpenteante comarcal que conduce por fin al último tramo. El camino vecinal nunca asfaltado en condiciones que lleva a Asubio, la alta finca acantilada de Sir Kenneth Turpin, el padre de Matilda. ¿Estará Emilia a gusto?, pregunta Juan Campos, sentado junto a Antonio Vega en el asiento delantero del viejo Opel Senator. Se aclimatará seguro, Emilia. Lo que no sé si tú... Yo me apañaré. Con este diálogo comienza La fortuna de Matilda Turpin, el del español Álvaro Pombo, que deviene una especie de novela de fantasmas con un toque propio dentro de la tradición anglosajona, los maestros del género. Pombo sitúa a un grupo de personas en el interior de una mansión aislada, anclada en algún lugar de Cantabria, ni muy lejos de las montañas ni muy lejos del mar. Y en ese lugar, en otro tiempo refugio contra los avatares y velocidades casi alienantes de la vida madrileña, la casi totalidad de personajes de la novela confluyen como miembros de la misma familia y van apareciéndole a ellos de manera muy distinta el fantasma de la protagonista recientemente muerta, la Matilde Turpin del título. Para unos madre, para otros esposa, para otros amiga y para otros jefa. Matilda no es un espectro con sábana y cadenas que se aparecen de repente, uno por uno, a sus familiares y amigos para asustarlos, sino que es la escritura la que la convierte a la muerta Matilda Turpin en un espectro cuyo recuerdo, memoria e influencia transforma y trastorna el espíritu de todos los protagonistas encerrados en la mansión aislada y revela en ellos el negativo, el reverso de cada personalidad, de cada existencia. Paseando por tus calles me encontré un son de habanera. Quizás la perdí un soldado que de Cuba regresó. Como estamos haciendo en estos días, hasta tener la palabra de Mateo de Lema Libros, anticipamos algunos libros que están llegando. Uno es Masacre en el comedor de Ceferino Reato. La bomba de montoneros que explotó en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal el 2 de julio de 1976, a 100 días de instalada la dictadura militar, dejó 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado terrorista más sangriento de la historia argentina hasta la voladura de la AMIA y sigue siendo el mayor contra una dependencia policial en todo el mundo. Ese hecho ha despertado el interés de Reato, que parte de la explosión y reconstruye el minuto a minuto de aquellos días, acudiendo a sus fuentes y protagonistas, desde deudos de las víctimas hasta familiares del autor material del atentado. Masacre en el comedor de Ceferino Reato. Otro libro es Paraíso de Abdulrazak Gurnah. Acaba de editarse en el país una de las novelas del Premio Nobel de Literatura 2021, nacido en Zanzíbar, Tanzania, en 1948 y que dejó atrás su país nada más cumplir la mayoría de edad. La obra sigue el lineamiento por el cual la Academia Sueca le otorgó el galardón. Centra su mirada en el colonialismo en África Oriental y sus efectos en las vidas de los migrantes, y en este caso lo hace a partir de la decisión de los padres de Yusuf, un niño de 12 años, de enviarlo a vivir con su tío Aziz durante una temporada. En principio, Yusuf se entusiasma, acaso porque no sabe que su padre lo ha empeñado para saldar una deuda imposible de pagar, ni tampoco que Aziz no es pariente suyo, sino un rico y acaudalado comerciante con el que viajará por África Central y las riberas del Congo en vísperas de la Primera Guerra Mundial. El tratamiento de esta historia ha transformado en uno de los libros destacados de la producción de Abdulrazak Gurnah,
repito, Paraíso, que acaba de llegar a las librerías de Argentina. Y para el final, como siempre los jueves, el análisis de Rocío Sánchez. Hace un tiempo comencé a escuchar el podcast Aprender de Grande, en el que Jerry Garbulski realiza entrevistas a diversas personalidades sobre temas de los cuales le interesa seguir aprendiendo. Uno de esos temas es la literatura, el proceso de escribir y el lugar de las historias en la construcción de las sociedades. En ese marco, hace un tiempo entrevistó al escritor argentino Pedro Mayral, quien me ayudó a pensar un poco en la novela que comentaré hoy cuando termine de leerla. En un momento de la entrevista, el autor habla de que percibe que está un poco cuenta en las historias, de alguna manera esté limpio. En ese sentido, Mayral sostiene que hay que defender la ficción, más allá de la incomodidad que puedan producirnos ciertos textos. Paradise, la última novela de la mexicana Fernanda Melchor, publicada por Random House en febrero de 2021, aborda dos de los temas más desoladores que vivimos en la actualidad: la desigualdad social y la violencia hacia las mujeres. Y lo hace con una crudeza inusual. Al comienzo de la novela se marca que algo terrible sucederá hacia el final. Entonces transitamos la lectura en una completa tensión que nos oprime el pecho y ante la cual rogamos que los indicios que se van tejiendo no sean ciertos o que algo pase que rompa con ese desenlace temible. Y es que asistimos por medio de un narrador omnisciente a los pensamientos de Polo y Franco, dos adolescentes completamente dolidos, frustrados y resentidos con su entorno. Dos personalidades que además tienen obsesiones que son el motor que conduce cada acción que realizan. Son mentes oscuras a las que accedemos sin tapujos ni mediaciones, y entonces nos transformamos en testigos y sabemos lo que traman para conseguir su deseo. Estamos frente al lado B de los personajes, a las miserias humanas más aberrantes. La dosificación de la información está tan bien trabajada por Melchor en el libro que nos permite mantenernos pendientes y avanzar en la historia, comprendiendo poco a poco cómo se llegó a ese presente tan complejo de los personajes. Quiero decir que a medida que más sabemos sobre el pasado de Polo y Franco, asistimos más desde un comienzo a esa violencia arraigada en los cuerpos, a más de un origen de la tragedia que se avecina. La historia puntual de esos adolescentes se figura como el reflejo de un funcionamiento social a gran escala. La ambición económica y la violencia sexual de los personajes son la metáfora de un entramado macro que ofrece desigualdad extrema, falta de perspectivas, ajustes de cuentas y mafias temidas pero ofrecidas a veces como el único horizonte posible. Avanzar en la lectura de este texto se tornó por momentos de una incomodidad insostenible. Pero creo que ese es el punto donde se juega aquella idea que comentaba Mayral en la entrevista. La literatura no tiene que ser cómoda ni debe tampoco censurar aquello con lo que no coincidimos éticamente. El lugar de la literatura es el de la ficción, no el de la coincidencia moral, ni el del ejemplo, ni el de la enseñanza de los buenos modales. La literatura muestra la condición humana, incluso cuando es aberrante. Y no debemos pretender quitarle esa capacidad de hacernos poner en los zapatos del otro, ese ejercicio empático al que nos obliga. No quiero decir que debamos sentirnos cómodos en la lectura, ni que debamos sentir agrado ante la escritura de la violencia, pero sí que debemos permitirle a la literatura dejarnos arrastrar hasta el infierno para conocer de cerca las miserias humanas más profundas a las que no queremos llegar. Qué lindo eso que acabo de decir respecto a la literatura, ¿no? Que a veces lo perdemos de vista. Que yo extendería al arte y estaba pensando en todo esto que se ha generado en derredor de la posibilidad de filmar el tema del Banco Popular Financiero, ¿no? Esto de que la intención constante de todos de hacer coincidir la ficción con la que a nosotros nos deja tranquilos. Sí, los otros días hablando con el director para una nota en
en el canal, me apropié de una reflexión suya, que ahora lo hago público, que usted me decía, bueno, nadie le reprochó a Truman Capote en A Sangre Fría el lugar donde se paró, de hecho enamorándose de uno de los autores de aquel tremendo suceso, para narrar en una pieza magistral que cambió la historia de la literatura y del periodismo. Claro, ¿no? del periodismo de ficción, ¿no? Exactamente. Gracias, Ricardo. Hasta mañana. Hasta mañana.